¿Qué tal chicos? Buen día. Ahora vamos a hablar desde Química Valdés acerca de la nomenclatura de iones, ¿sí? Sin embargo, para poder entrar a este tema de la nomenclatura de iones, necesitamos ir primero a un punto, ¿no? ¿Qué punto? Al punto de que, ¿qué hace un elemento para que quiera cargarse positivo o negativamente? ¿No? O sea, ¿qué busca un elemento al querer ganar o perder electrones? ¿No? Busca la estabilidad. Entonces, como sabemos que busca la estabilidad, ¿sí? La pregunta es, ¿qué origina esa estabilidad? O sea, ese deseo de quererse hacer estable. Entonces, lo que origina que un elemento quiera hacerse estable es su valencia. Su valencia, profe, sí he escuchado de eso. Claro. ¿Y qué es la valencia para los que de alguna manera tienen una referencia? ¿Sí? Profe, ¿sabe qué? La valencia viene a ser la capacidad de formar enlaces. Correcto, ¿sí? Correcto. ¿Y cómo lo interpretas eso? Bueno, eso no sé, profe. Sé que ese es su concepto, pero no sé para qué servirá. Bueno, entonces vamos a ir a un punto, ¿ya? Si yo, digamos, hablo del elemento fósforo, que tiene número atómico 15, ¿sí? Y hago su distribución electrónica, que en este caso sería neón, el segundo gas de número atómico 10, ¿no? Sí, neón 10, ¿sí? Y luego que viene, este es el segundo gas, viene la tercera frase que es 3s3p. Y digo 3s2, 3p3, es la distribución del fósforo de número atómico 15. ¿Y qué me interesa de este fósforo? Me interesa exactamente esto. ¿Y qué es esto, profe? Esto que estoy aquí encerrando se conoce como ¿qué? Como el último nivel. O sea, me dice que me importa el último nivel, me interesa el último nivel. Sí, me interesa el último nivel. Y este último nivel, ¿cómo le denominan? Capa de valencia. ¿Sí? ¿Cómo le denominan? Capa de valencia. Y es importante la capa de valencia, claro, porque es la capa donde se van a formar enlaces. La capa donde se van a formar enlaces. Pero ¿cómo así, profe? Ya no entiendes. Entonces vamos a explicarte, ¿ya? Si ustedes hacen la distribución por orbitales de este último nivel, sabemos que el 3s tiene un solo orbital, ¿sí? Y el 3p sí tiene tres orbitales, el 3px, el 3py y el 3pz. Entonces aquí 3px, 3py y 3pz. ¿Sí? Y vamos a decir que exactamente tienes que dos electrones en S y tienes tres electrones en P. Entonces, ¿con eso qué quiere decir? Con eso quiere decir de que tú como elemento, ¿sí? Presentas ¿qué? Presentas tres electrones desapareados. ¿Y qué significa que yo tenga tres electrones desapareados? Significa que yo como elemento estoy buscando ¿qué? Aparear esos tres electrones. Y entonces si estoy buscando aparear esos tres electrones, se dice que estoy buscando tres enlaces. Y si estoy buscando tres enlaces, ¿qué quiere decir? Que yo no soy cualquier elemento, sino soy un elemento trivalente. Ya. O sea que el fósforo, que tiene un número atómico 15, en sí se resume como que en su último nivel tiene 5 electrones y de los 5 electrones que tiene, 3 están desapareados y entonces esos 3 que están desapareados están buscando ¿qué? Están buscando enlazarse y eso hace que el fósforo sea como lo conocemos ahorita como trivalente. Y eso es importante, sí, porque me dice cómo los elementos están buscando relacionarse con tres electrones. Y gracias a esto el fósforo dice, tengo la opción de o compartirlos o de ganar tres electrones. Y si gano tres electrones para lograr mi meta, es entonces donde ya me cargo positivo o negativamente. En este caso, al ganar tres electrones, me voy a cargar negativamente y ahí es donde surge ¿qué? El estado de oxidación. O sea, primero hay tu necesidad, ¿sí? ¿Cuál es tu necesidad? Tu necesidad es aparear tus electrones. ¿Para qué? Para lograr la estabilidad. Perfecto. Si mi necesidad es aparear electrones para lograr la estabilidad,
Entonces, ¿sí? La cantidad de electrones que yo quiera aparear me va a dar ese deseo de ¿qué? De yo querer ganar electrones en este caso. Y gracias a que yo gane electrones, ¿qué va a surgir? Va a surgir ¿qué? Una carga aparente. ¿Por qué dice carga aparente? Porque en realidad hay que darse cuenta que los electrones no tienen carga negativa -1. La carga de un electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, Coulomb, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de esta carga aparente, es una carga que me dice, ¿sabes qué? Has ganado 3 electrones, más no me dice cuál es la carga realmente que tengo. Entonces, el estado de excitación sería que la carga aparente que adquieren los átomos, ¿sí? Carga aparente que adquieren los átomos al ganar, carga aparente que adquieren los átomos al ganar, perder o hasta compartir electrones. ¿Sí? La mayoría dice ganar o perder electrones. ¿Sí? Entonces, ese es lo que hace el átomo, ¿no? Adquiere una carga debido a que gana, pierde o comparte electrones. En este caso, ¿sí? Yo voy a decir que este fósforo, que sabemos que tiene 5 electrones de valencia, de lo cual nosotros entendemos que tiene la valencia 3, ¿sí? ¿Qué está deseando? En este caso, está deseando ganar 3 electrones. Y si está deseando ganar 3 electrones, ¿qué sucede? Significa que ya no los quiere compartir. Y si ya no los quiere compartir, significa que los va a ganar. O sea, que va a venir un electroncito acá, otro electroncito acá y otro electroncito acá. Y gracias a que se ha ganado esos 3 electrones, es entonces que el fósforo, ¿qué va a hacer? Se va a cargar negativo a la -3. Y este -3, que es la famosa carga aparente, ¿se entiende, no? Que es la famosa carga aparente, si no vamos acá a señalarle en amarillito, perdón, este, perdón, ¿qué pasó? Ya, este de acá, sí, este -3 es la famosa carga aparente, como les decía, ¿ya? Entonces, este -3 no se nota muy bien. Vamos a mejorar en un redondito, ¿ya? Vamos a ponerlo en un redondito. Aquí, perdón. No sé qué ha pasado acá. Vamos a ponerlo aquí en un redondito, ¿sí? Pero antes que me olvide, pues vamos a ponerlo en un redondito para que se den cuenta de esto, ¿ya? Vamos a ponerlo en un redondito, aquí está. Vamos a ponerlo en un redondito, disculpen, es la emoción. Sí, ya, entonces vamos a ponerlo en un redondito. Ahí está el redondito, ¿sí? Aquí está el redondito. Entonces ahí yo me doy cuenta que ese -3, ¿qué es o qué se considera? Ese -3 se considera que el estado de oxidación. ¿Está bien? Ya está. Entonces este es el estado de oxidación. Y sucede que los elementos no necesariamente solo van a ganar electrones. También podríamos decir que si hablamos del sodio, ¿sí? Si hablo del sodio, si directamente conocen, tiene un solo electrón de valencia, ¿sí? Uno solo. Entonces querría aparentemente compartir, pero no va a querer compartir. ¿Por qué? Porque el sodio es un metal. Y entonces lo que prefiere el sodio es perder este electroncito. Y al perder un electrón se carga la +1. Y ese +1 directamente, ¿qué sería? Ese +1 directamente sería que su estado de oxidación. Ahora, sucede que hay elementos, como les he dicho, metálicos y no metálicos. Los elementos en este caso que son no metálicos quieren ganar, y los elementos que son en este caso metálicos, como el sodio, quieren perder. Entonces, como quieren ganar y quieren perder, ¿sí? Se pueden cargar tanto positiva o negativamente. Y los principales estados positivos, ¿sí? Que pueden tener los elementos comúnmente provienen de los metales. Ah, o sea, me está diciendo, profe, un ojito, que yo tenga en cuenta, tenga en consideración, que si yo soy un metal, ¿qué voy a preferir? Cargarme positivo a la +X, es decir, perder electrones. Y si, profe, soy un no metal, bueno, si eres un no metal, entonces tu camino
es que deseas ganar electrones y te vas a cargar a la menos y. Esa denominación yo le voy a dar para que lo tomemos como variables fijas, ¿no? X estado positivo y Y estado negativo. ¿Y dónde están los principales estados positivos, profe? ¿Dónde están mis principales estados positivos? Ah, los voy a colocar acá en este cuadrito. Ahí están mis principales estados positivos, aquí. Ah, profe, o sea, me está diciendo que mis principales estados positivos son esos, sí. Y ahí surge pues la idea de darle un nombre. ¿Por qué? Porque los elementos que tienen un solo estado, que son estos de acá, que estoy aquí subrayando o señalando, sí, esos son fáciles de nombrar. Pero ¿qué pasa con los elementos como el cobre, mercurio, como el oro, talio, que tienen dos estados? Entonces vamos a tener que nombrarlos y para eso es importante entrar a la nomenclatura de iones y entramos a ese punto, ¿sí? Ahora continuamos con la nomenclatura exactamente de iones de carga positiva, ¿ya? Entonces vamos a denominar a esto, perdón, vamos a denominar a esto nomenclatura, ¿sí? De iones positivos, ¿sí? Monoatómicos, ¿ya? Monoatómicos. O mejor, para hacer de especies, la nomenclatura de especies positivas, ya, para que sea más sencillo. Ya, nomenclatura de especies positivas. Ya, y si hablamos de la nomenclatura de especies positivas, entonces vamos a decir lo siguiente, que si hablamos de esta nomenclatura de especies positivas, vamos a decir que hay elementos que tienen un solo estado de oxidación, o dos estados de oxidación, o tres o cuatro estados de oxidación, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente, si la sustancia presenta un solo estado de oxidación, entonces su nomenclatura va a terminar en ico, ¿ya? Ahora, profe, ¿y qué tal si no presenta si no presenta dos estados? Entonces, un ratito, ¿qué pasa si presenta dos estados? Vamos a ir al caso de que presente dos estados. Un estado es esto, ico. ¿Qué tal si presenta dos estados, profe? Si presenta dos estados, vas a decir que el segundo estado de oxidación, ¿sí? Para el segundo estado de oxidación, la terminación va a ser oso. Ah, bien, profe. Entonces, cuando hay dos estados de oxidación, uno termina en ico y el otro termina en qué? En oso. ¿Ya está? Ahí está, dos estados de oxidación. ¿Y qué tal, profe? Tiene tres estados de oxidación. Ya, perfecto. Si tienes tres estados de oxidación, vamos a decir que el tercer estado de oxidación, ¿sí? El tercer estado de oxidación, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a empezar en hipo y va a terminar en oso. Ah, bien, profe. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que vamos a ir a un cuadrito un poco más amplio, ¿no? Sí, ¿no? Ah, bien, ¿ya? Y recuerda que siempre el estado de oxidación va adentro, ¿sí? Y acá, ojito, 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 ojo, ojo, esto es muy importante, demasiado importante, que si hablamos del estado de oxidación más 7, sí o sí este estado de oxidación más 7 inicia en PER y termina en I. Ojo, ojito, mucho ojo por si acaso, aquí te estoy colocando lo siguiente, esto es muy importante, ¿ya? Un ratito. Es mucho ojo, por favor, ya, eso es demasiado importante. Sí, un ratito, me estoy equivocando de nuevo ya. Es muy importante. Sí, más 7 es perico. Ya entiendo. Ya. A ver, vamos primero a los elementos que tienen un solo estado de oxidación. Tenemos aquí, si te das cuenta, si no te los voy a enmarcar, estos son los elementos que tienen un solo estado de oxidación. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de esos elementitos. Si hablamos de esos elementos, podría considerarte, ¿sí? De repente un berilio más 2, ¿sí? Y vamos a darle nombre a este berilio y vamos a decir
hay dos tipos de nomenclatura que debemos considerar ahorita. Ya te voy a enseñar de frente dos tipos de nomenclaturas. La nomenclatura antigua, clásica o tradicional, y luego vamos a hablar de la nomenclatura que viene a ser la nomenclatura stock. ¿Ya? Entonces, si hablamos de la nomenclatura antigua, ¿qué decimos? La raíz del berilio. La raíz del berilio es beril. ¿Estamos bien? Y en este caso, como tienes un solo estado de oxidación, terminas en ico. Ah, se llama berílico. Sí. O también le puedes llamar simplemente que berilio. ¿Por qué? Porque como tiene un solo estado de oxidación no va a haber ningún problema. ¿Ya? Y en el caso de la stock, ¿qué dices? Le llamas berilio. Pero entre paréntesis colocas el estado de oxidación en números romanos. Sin embargo, también le puedes llamar berilio. ¿Por qué? Porque como tiene un solo estado de oxidación, no es necesario redundar. Entonces, cuando yo hablo de litio, sodio, potasio, rubio, cesio, francio y plata, ¿sí? Pueden denominarse litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio y plata. No hay problema, ¿sí? Pero ¿qué vas a hacer? Vas a tener en cuenta lo siguiente, que les puedes llamar lítico, sódico, potásico, rubídico, césico, francico, argéntico, ¿sí? Pero también, también les puedes llamar ion litio, ion sodio, ion potasio, ion rubio, porque es lo mismo. Igual con el berilio, ion berílico, magnésico, cálcico, estróncico, bárico, rádico, cíncico, cádmico, o simplemente ion berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, zinc y cadmio, al igual que el aluminio, galio, indio, escandio y el titanio. O sea, puedes decir que simplemente se les dice por su nombre porque tienen un solo estado de oxidación. Pero ¿qué pasa, profe, si ahora hablo de elementos que tienen dos estados de oxidación? Ya. Entonces, elementos que tienen dos estados de oxidación. Vamos a hablar entonces de estos elementos, los que tienen dos estados. Aquí. Estamos hablando de estos elementos, ¿verdad? Ya. Si hablamos de esos elementos, ¿qué vamos a decir? Podríamos mencionar de repente, pues, al oro. Entonces, si yo hablo del oro, podríamos decir que la especie oro, ¿sí? Entonces acá, para el oro, vamos a decir que hay dos situaciones. Podríamos tener el oro de estado de oxidación más 1, y de este oro más 1 vamos a dar la nomenclatura antigua, tanto como la nomenclatura stock, ¿sí? Y también podríamos mencionar al oro más 3, ¿sí? Y de este vamos a decir tanto la nomenclatura antigua como la nomenclatura que stock. Bien, ¿y qué vamos a decir? El oro, su raíz en latín, en la nomenclatura antigua se usan las raíces, es aur. Correcto, el oro es aur. Pero me doy cuenta que acá hay dos estados, entonces dos estados. Entonces el menor es oso. El menor es oso y el mayor es ico. Como el más 3 es el mayor, sería áurico. Y como en este caso el más 1 es el menor, sería oso. Y sería auroso y áurico. Y profe, y en la nomenclatura stock simplemente dices oro. Oro. Pero ¿qué debes agregar? Que entre paréntesis el oro más 1 es oro entre paréntesis 1 y el oro más 3 es oro entre paréntesis y en números romanos 3. Y ya tienes la nomenclatura antigua stock cuando tienen dos estados. ¿Está bien? Profe, pero uno más ya. Ya, vamos a ir acá. Para el plomo. ¿Sí? Para el plomo, para el elemento plomo. Entonces vamos a decir que el plomo tiene el estado más 2. Aquí está. Sí, aquí está, no, bueno, no se ve, pero aquí lo voy a subrayar así. ¿Sí? El plomo, ¿sí? Entonces para el plomo más 2, ¿sí? Sabemos que hay plomo más 2 y también que hay plomo más 4, ¿o no? ¿Sí, no? Ya, perfecto. Ya lo vamos a hacer de otra manera, plomo más 2. Y aquí tenemos el plomo más 4, ¿ya? Aquí le voy a hacer un cuadrito para partir, porque no me va a alcanzar sino el espacio, ¿sí? Y vamos a decir así. Este es para la nomenclatura antigua y este es para la nomenclatura stock, ¿ya? Entonces decimos, en la antigua, la raíz del plomo es plum, ¿sí? La raíz del plomo es plum. Y está plum. En el stock simplemente dices plomo. Nada más. Plomo. Solo que en el caso de la antigua hay que tomar en cuenta, como son dos estados, el menor es oso y el mayor es ico.
mayor es icoplúmico y el menor es oso-plumboso. ¿Sí? Y en el caso del stock sería plomo entre paréntesis 2 en números romanos o plomo entre paréntesis 4 en números romanos. Y ya tienes la nomenclatura antigua, stock, ¿de qué? De los elementos que tienen 1 y 2 estados de oxidación. Pero ¿qué tal si vamos a qué? Vamos ahora a hablar de los elementos que tienen que ya no solamente 2 ni tampoco 1, sino ahora que tienen 3 estados de oxidación. Y si vamos a los elementos que tienen 3 estados de oxidación, ¿sí? Mejor voy a volver acá, vamos a hacer una cosita. Vamos a decir, si vamos a los elementos que tienen 3 estados de oxidación, un ratito vamos a borrar. Un segundito. Perdónenme. Ya chicos, ahora, como les decía, ¿no? Los elementos que tienen 3 estados, ¿sí? Si hablamos de los elementos que tienen 3 estados, podríamos mencionar que dentro de estos, y vamos acá a señalarlos, tenemos acá a estos, ¿sí? El fósforo, azufre, selenio, teluro, bien. Entonces vamos a hablar de esos elementos. Entonces, si hablamos de esos elementos, cuando tienen 3 estados, vamos a decir, por ejemplo, perdón, vamos a decir, por ejemplo, que vamos a hablar, ¿para qué? Vamos a hablar acá para el cloro. ¿Estamos bien? Sí, entonces si hablamos para el cloro, para el fósforo, discúlpame. Para el fósforo, vamos a saber que hay un fósforo más 1, sabemos que hay un fósforo más 3 y sabemos que hay un fósforo más 5. ¿Está bien? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dar su nomenclatura antigua y stock. Entonces voy a separar esto para que podamos nombrar bien, ¿ya? Ya está. Entonces aquí va a ir la antigua, aquí va a ir la stock. ¿Sí? Ya está. Ahora, en la antigua, ¿qué dices? La raíz del elemento. Y la raíz del elemento es fosforo. ¿Sí? Fosforo. Ahí está, fosforo. Su raíz es fosforo. Pero como tenemos o vemos que hay 3 estados de oxidación, recordemos que ahora son 3, el naranja, el verde y el celeste. Al haber 3, el menor, que es el que está más hacia afuera, empieza en hipo, o sea, el más 1 empieza en hipo y termina en oso y sería hipofosforoso. El que le sigue, el intermedio, el oso, ¿sí? El que sería el más 3 sería fosforoso. Y el último sería fosfórico. ¿Por qué? Porque es el mayor, ¿no? Y mira, ya tenemos la nomenclatura de esos 3. Profe, pero en el stock simplemente dices que fósforo. Fósforo en los 3 casos. Ya está, fósforo. Ya está. Pero fósforo y entre paréntesis que el estado de oxidación 1, el estado de oxidación del siguiente que sería 3 y el estado de oxidación del siguiente que sería 5. Y ya tenemos ahí la nomenclatura de iones o de especies, en este caso positivas, que tienen estado más 1, más 3, más 5, o sea, 3 estados. Profe, ¿y el de 4? Ya, vamos al de 4. ¿Qué es el de 4? Ya te voy a dar el de 4. Entonces, acá vamos a este último caso, ¿o no? Entonces vamos a ir ahí y vamos a hablar, por ejemplo, del cloro, ¿ya? Entonces, si hablamos del cloro, sabemos que el cloro tienes que estados, ¿no? Tienes el estado más 1, tienes el estado más 3, tienes el estado más 5 y tienes el estado más 7. 4 estados, ¿ya? ¿Y qué debemos hacer? Igualito, vamos a dar la nomenclatura antigua, stock, ¿no? Y decimos, a ver acá. Entonces, aquí la antigua, acá la stock, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos? Primero la raíz del elemento. La raíz del elemento es cloro. Sí, la raíz del elemento es cloro, ¿ya? Cloro. Y como hay 4 estados, pero hemos quedado que siempre el más 7 de frente es perico, entonces aquí yo al más 7 le coloco perico y sería perclórico, ¿sí? Y solo te quedan 3. Entonces, como te quedan solo 3, cuando son 3 hemos dicho que el menor empieza en hipo y termina en oso, el intermedio termina en oso y el que le sigue termina en ico.
Ah, bien, ya está, pues entonces hipocloroso, cloroso, clórico, hiperclórico. ¿Ves? Nada, tranca, ¿sí? Y ahora, si hablamos en este caso, el elemento, bueno, en este caso en nomenclatura stock, ¿qué vamos a decir? Se le denomina cloro, 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 ¿sí? Y en el caso del cloro más 1, cloro 1. En el caso del cloro más 3, cloro 3, ¿sí? Cloro 3 en romanos. En el caso del cloro 5, 5 en romanos. Y en el caso del cloro 7, 7 entre paréntesis y en números romanos. ¿Ves? Ya está. Y tenemos entonces los elementos con con 1, 2, 3 y 4 estados de oxidación, ¿ya? Pero aquí voy a dar un ojito, muy importante. Llevan, por eso estoy colocando con amarillo, llevan la denominación ion, o sea, mira, no es cualquier caso, ¿ah? Si dice, llevan la denominación ion, si llevan la denominación ion, los metales de carga positiva. Ah, ¿qué me está diciendo con eso, profe? No, no, no entiendo. Ya. Por ejemplo, si yo digo acá un hierro más 3, ¿sí? Sabes que acá el más 3, que es el mayor, es ico. Entonces, esto se denominaría férrico, ¿ya? Pero dice que este es un metal, claro, entonces se denominaría que ion férrico. Pero, por otro lado, si tengo el azufre más 6, sabemos que simplemente se va a llamar que sulfúrico. Y no va a poder llevar la denominación ion, porque solamente llevan la denominación ion los metales positivos, en este caso. ¿Estamos bien? Ahora, ¿pueden haber otros iones positivos? Sí, sí, pueden haber otros iones positivos. Pero un requisito es que sea metal positivo. No metal positivo no lleva la denominación ion. ¿Vamos bien? ¿Sí? Y ahora vamos a entrar ¿a qué? A los estados de oxidación especiales. ¿Estamos bien? Y cuando hablamos de esos estados de oxidación especiales se llaman anfóteros, ¿no? Entremos a eso entonces.